La situación cada vez es más grave y hoy estamos viendo que Noboa y la Revolución Ciudadana dominan el escenario político. Santiago Pérez, director de Clima Social, ofreció un análisis detallado sobre el incierto panorama electoral de Ecuador para los comicios de febrero de 2025. En una entrevista en Teleamazonas, Pérez destacó que aún no se puede hablar de una intención de voto en firme, ya que la papeleta electoral ni siquiera está definida. Sin embargo, identificó a dos grandes actores que marcarán la contienda: el actual presidente Daniel Noboa y la Revolución Ciudadana. Según Pérez, Noboa, con su imagen, poder y recursos, representa una fuerza considerable en la elección, mientras que la Revolución Ciudadana, a pesar de no poder contar con Rafael Correa como candidato, sigue siendo un movimiento con un liderazgo fuerte que resuena entre los votantes. Vamos a mirar. Dos aspectos. Primero, cómo está estructurado el sistema electoral, cuál es la normativa que hace que las organizaciones políticas se vean casi que obligadas a presentar sus propias candidaturas y se vuelva muy difícil establecer alianzas o establecer unidades que permitan reducir ese tamaño de papeleta. Y me parece que también refleja de alguna manera la dispersión del escenario político, porque tenemos muchas visiones, tenemos una incapacidad de construir principios de unidad y que eso pueda conllevar a alianzas. Me parece que se va demostrando que en el propio sistema político electoral ecuatoriano existe un factor que está ocasionando esta gran dispersión, que ocasiona esta enorme papeleta, que a su vez también puede tener como consecuencia una gran dispersión del voto, pero también al mismo tiempo una concentración de la votación en los candidatos más conocidos. Y también, al decir en los candidatos más conocidos, en los partidos tradicionales o de trayectoria en el ámbito político. Lo digo porque, haciendo cálculos, pues algunos dicen que más o menos un tercio de los hoy precandidatos pertenecen a dos vertientes que se imponen: la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano, porque en algún momento mostraron pues simpatía con esos movimientos o partidos, o porque formaron parte de sus filas también. Bueno, no existe una gran tradición de partidos políticos en el Ecuador. Tenemos una emergencia y desaparición de muchos partidos políticos en los últimos 20 años, podemos ver. Han aparecido, desaparecido distintos partidos políticos, y eso nos habla también de que es un electorado que tiene poca lealtad hacia las grandes corrientes políticas, con algunas excepciones. Yo diría que las próximas elecciones están marcadas por la presencia de dos grandes figuras o de dos grandes actores. Por un lado, el presidente Daniel Noboa, que conjuga imagen, poder y dinero. Y me parece que esos son elementos muy fuertes para enfrentar una elección. Y por otro lado, la Revolución Ciudadana, que es una organización que tiene un fuerte liderazgo. De hecho, cuando nosotros le hemos medido en las papeletas sin poder ser candidato, Rafael Correa suele obtener el primer lugar en intención de voto. Ese liderazgo está marcado, la organización. Pero por el otro lado también tenemos debilidades de ambos, ¿no? Daniel Noboa no es un buen presidente, es inexperto y además confluye una crisis general que va caminando en su contra. La Revolución Ciudadana está arrastrada un poco por una estela de personalismo, autoritarismo, corrupción, y también por una campaña un poco trasnochada, retrógrada, de un estilo de banderas, mitines y todo eso. Entonces, eso me hace pensar que si bien estas son las dos fuerzas políticas que de entrada arrancan las elecciones con mejores posibilidades que el resto de largo, también tienen unos topes, tienen unas limitaciones que nos pueden llevar a concluir de que es posible que emerja una tercera, cuarta opción electoral que tenga un buen desempeño en las próximas elecciones. Que pudiera ser algún outsider o más bien alguna de figura ya conocida que ahora intenta a lo mejor llegar con el acompañamiento de algún otro movimiento o partido político distinto al que estuvo, por ejemplo, terciando en elecciones anteriores. Sí, es posible. Existe una gran posibilidad de que emerja una figura llamada, entre comillas, outsider, pero también simplemente puede ser una figura que
con la que no se contaba y que se conecta de una manera importante con los anhelos y aspiraciones de una sección del electorado y les deba tener un resultado importante. Yo ahí mencionaría como con ciertas posibilidades están ubicados para tener un resultado interesante, me parece. Jan Topic, porque ya fue candidato, tuvo una votación muy interesante. Nosotros hemos visto en grupos focales que su imagen permanece, que la recordación de su nombre está presente. También, tal vez desde el lado de la izquierda, Leonidas Issa, por la fuerza de su organización política, aunque su imagen ha sido destruida por una construcción del otro amenazante. Tal vez podría ser una figura emergente interesante que tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales como Pedro Granja. De ahí eso me lleva a decir también que vamos a tener al final un pelotón de 5, 6, 7 candidatos que entre todos no van a sumar el 3%, y eso nos está hablando de esta deficiencia del sistema político que se debe corregir en algún momento. También subrayó las debilidades de ambos contendientes. Por un lado, señaló que Daniel Noboa, pese a su imagen sólida, enfrenta una crisis general que podría minar su posición, además de su inexperiencia en el cargo. Por otro lado, mencionó que la Revolución Ciudadana arrastra críticas por su historial de personalismo y autoritarismo y corrupción, lo que podría afectar su desempeño en las urnas. Con estos factores en juego, el experto considera que el escenario electoral sigue siendo incierto y lleno de desafíos para ambos bloques políticos. Bueno, la intención de voto sí se puede medir. Y de hecho la ha medido Maluk Research, la han medido otros encuestadores. Y aquí hay que ser honestos. La Revolución Ciudadana está liderando. Pero también hay que ser honestos. Las estrategias de la derecha son formar muchos movimientos, aparte que ganan un billete que pagamos nosotros, el Estado ecuatoriano. Ellos, al final de cuentas, terminan uniéndose, y algunos pseudos izquierdistas que dicen ser de izquierda se presentan como izquierda, pero terminan apoyando a la derecha. Eso pasó en las elecciones anteriores, ¿recuerdan? Y en las anteriores también. ¿Ah? Es decir, la izquierda tapiñada de derecha va, se presenta como izquierda, capta votos, poquitos, ¿no? Pero suman. Y al final, cuando hay una segunda vuelta, se suman a la derecha. Por eso es que hoy hay que tener en cuenta quiénes son y quiénes no son. Quiénes señalaron a la Revolución Ciudadana y a la izquierda, y quiénes hoy están fungiendo de ser principales actores ahí. No concuerdo, pero esa es la política. No se olviden, suscríbanse al canal y háganse premium. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.